Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos a Con Psicología. El día de hoy hablaremos sobre estrés postraumático y temblores. Bien, es un tema de temporada, ¿no? Justamente decidimos esperarnos hasta que acabara septiembre para no causar echar paranoia. Una mala sal o sí, generar por ahí emociones o mover emociones, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos en octubre, ya la probabilidad es más baja, entonces creemos que y ya ahorita, podemos. No, esperemos que ya no. Entonces, por eso nos esperamos hasta entonces para hablar de este tema tan importante. Así es. Y bueno, para comenzar vamos a hablar sobre qué es estrés postraumático. Platícanos, Alan. Muy bien, estrés postraumático es lo que pues se conoce coloquialmente o vulgarmente, ¿no? Como trauma. Es que tienes un trauma, ¿no? Quedaste traumado, ¿no? De esta situación. No es que quede traumado, esto se le conoce justamente como estrés postraumático. ¿Qué quiere decir eso? Trauma entendido como el momento en el que se dio el impacto, ¿no? Incluso en medicina es como se conoce el trauma cuando hay un golpe, ¿no? Vamos a traumatología, es para revisar cómo está el daño, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? O sea, se habla de un trauma, de un evento, un momento en el que fue el impacto, ¿no? Post-trauma, entonces quiere decir después del evento, quiere decir que todavía sigue el estrés. Ajá, por eso es estrés postraumático. No es que tenga el trauma, ¿no? O sea, pues el trauma fue, todos hemos vivido traumas y todo el tiempo vivimos traumas, ¿no? Pero lo que sucede es, después de ese trauma, viene el estrés cargado de ese evento, ¿no? Claro, es lo que queda después, la secuela después del evento, por así decirlo. Exactamente. ¿No? Y bueno, estrés ya lo hemos platicado muchas veces en muchos programas, es una cantidad de cortisol elevada, ¿no? En nuestro organismo que trae consigo diferentes síntomas. Claro. Ahora, algo muy importante, justamente estamos hablando de los temblores, entonces cuando escuchamos la alerta sísmica, ¿no? O sabemos que es septiembre, pues ya en automático nuestro cerebro ya está así de seguro va a temblar o ya está temblando. Sí, ¿no? estamos pensando que en cualquier momento o suena la alarma o nos agarra, ¿no? O cualquier movimiento, estás mareado y está temblando. Ajá, te levantas con hambre y ay, creo que está temblando, ¿no? Estás embarazada. Efectivamente. Y bueno, ¿qué características o qué síntomas tiene el estrés postraumático? Ok, bien, como ya comentamos, bueno, pues es lo mismo que el estrés, son los mismos síntomas, ¿no? El estrés, pues, es una hormona que se activa cuando tenemos una función de activarnos, ya sea de huir, correr o quedarnos para pelear, ¿no? Son esas dos funciones principalmente. En inglés se usa mucho este juego de palabras, ¿no? Fly or fight, ¿no? Luchar o huir, ¿no? O volar, ¿no? Entonces, pues empieza a circular mayor sangre, ¿no? Por nuestro cuerpo, la temperatura disminuye, ¿no? Porque la sangre se concentra en el centro de nuestros órganos para protegerlos, entonces la temperatura en nuestras manos disminuye, ¿no? Hay tensión muscular en todo el cuerpo, la respiración se empieza a agitar, hay hiperventilación, la circulación también empieza a ser acelerada, el corazón empieza a aumentar su ritmo cardíaco y todos esos son los síntomas que se presentan en cuanto al estrés. Claro. Con el profesor Germán, que también fue uno de nuestros invitados, algo que platicábamos es justamente la diferencia entre pánico y miedo, ¿no? Que precisamente cuando se da un temblor, pues sabemos que a veces la gente se altera demasiado, ¿no? Y entonces, pues, se dan situaciones desafortunadas, ¿no? Por ejemplo, están en algún piso muy alto, ¿no? De un edificio, y entonces, ¿qué pasó, Alan? No. Y entonces, pues, en ese momento lo que tú decías, ¿no? Se activa este cortisol, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Huir, ¿no? Rápido bajan las escaleras, empujando a la gente, ¿no? Sí, aventándose etcétera, entre ¿no? ellos. Exacto. Sí, me dio un poco de risa porque justo yo estoy en un piso elevado y entonces va a hablar de mí, ¿no? Y sí, lo que pasa es de que en un piso elevado pues se siente más, ¿no? El movimiento telúrico, entonces es un poco más complicado. Las personas que están en edificios pues suelen afrontar esto con mayor intensidad,
¿no? Claro. Y pues incurren en conductas de mayor riesgo, ¿no? Sí, y bueno, sabemos que ya el pánico es algo desenfrenado y entonces a veces no calculamos lo que hacemos, ¿no? Claro, y igual puedes recordarnos la diferencia entre miedo y pánico que nos había platicado claro, el profesor Germán. Lo que platicábamos con el profesor Germán, saludos. Saludos al profesor. Es que justamente el miedo, o sea, es como frente a una amenaza, pero digamos que se manifiesta de diferente forma, ¿no? Con menor intensidad. Con menor intensidad, a diferencia del pánico que totalmente nos bloquea, ¿no? Y entonces ya ni siquiera sé qué estoy haciendo, empujo a la gente y voy bajando las escaleras así súper intenso, ¿no? Claro, el miedo es una respuesta emocional que se presenta ante una amenaza, pero con control, ¿no? Exacto. Estamos en control y está activada la función de la planeación, ¿no? O sea, nuestro cerebro todavía está atento en esa área. Entonces podemos tomar decisiones más planeadas, ¿no? Que sabemos. Algo que no pasa cuando estamos en pánico. Exactamente, que cuando estamos planeando sabemos cuál es el resultado, pero cuando no, utilizamos conductas aleatorias, ¿no? Que desconocemos cuál va a ser el resultado y bueno, normalmente en situaciones así pues son catastróficas. Así es, efectivamente. Ahora, ¿cómo manejar el estrés postraumático? ¿Necesitamos ir a terapia? Por supuesto que esa es la recomendación, ¿no? Siempre va a ser la recomendación. Nosotros les damos aquí algunos tips, algunas sugerencias de cómo disminuir o manejar en el momento esos síntomas, pero para erradicarlo, pues sí se necesita una intervención psicológica como tal, ¿no? Claro. Entonces, al ser estrés, al final de cuentas es estrés, ¿no? Después del trauma, pero es estrés, se trabaja igual, ¿no? Entonces tenemos que utilizar técnicas de relajación, ¿no? Técnicas que nos permitan afrontar el estrés. Principalmente cuando hay una situación difícil, lo que tenemos que buscar es llegar a este momento o a este grado de estrés donde se puede volver a activar nuestra zona de planeación. Cuando ya estoy activado en esa zona de planeación, pues ya estoy fuera de peligro, ¿no? Porque ya puedo tomar decisiones más pensadas o más calculadas. Y eso es lo más importante cuando se trabaja el estrés postraumático, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que tengo estrés postraumático? Porque justamente como lo decíamos al principio del programa, no está temblando, pero tantito suena la alarma de un carro y es la alarma sísmica, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Ya me exhibiste. o vamos en el elevador y se empieza a mover y está temblando, ¿no? Pues es el movimiento del elevador, ¿no? Claro. Ya asocio cualquier situación con ese evento y se dispara mi cortisol, ¿no? Claro. La cantidad de cortisol que tengo en mi organismo se dispara y eso es lo que podemos conocer como estrés postraumático. Hay diferentes grados, por supuesto, ¿no? Estos son como en los menores porque si hay un estímulo. Hay otro grado de estrés postraumático donde ni siquiera hay un estímulo presente, o sea, realmente no está pasando nada y está temblando, ¿no? Pero ni siquiera hay un activador, ¿no? Ni siquiera hay un movimiento, un sonido, algo que lo active, no, simplemente de la nada yo pienso que ya está sucediendo, ¿no? O voy por la calle y de repente empiezo a voltear porque creo que está temblando y la gente hasta se queda como que le pasa, ¿no? O sea, claro. porque ya está en un grado muy, muy elevado, ¿no? Claro. Insomnio recurrente por pensamientos asociados al evento, ¿no? Es que me la pasé todo el día despierto porque qué tal y temblaba, ¿no? O lo que se usó mucho de mofa ahora en las redes sociales, ¿no? De tener tu mochilita preparada, ¿no? Con tus documentos, con todos víveres, ¿no? Entonces ya lo tienes ahí preparado y cuando te das cuenta, pues es del año pasado, ¿no? Ya todo caducado. Entonces, ese tipo de situaciones, aunque se usen de risa, ¿no? O de broma, pues sí apelan a lo que es el estrés postraumático, ¿no? Que tengo ahí situaciones que creo que me resguardan cuando ni cercano a eso, ¿no? Claro. No me pueden ayudar de ninguna manera. Y fíjate que ahorita que comentas esto de las redes sociales, definitivamente es algo que pues a veces hace daño. Porque justamente tenía un pequeño en terapia que le tiene miedo a los temblores, ¿no? Y entonces me decía, es que en redes sociales, en Facebook específicamente, ¿no? Me aparece que las nubes tienen que estar de cierta forma y si llueve y si está el calor en tantos grados, etcétera, ¿no? Y yo así como de, es que un temblor no se puede predecir, ¿no? Le decía yo. Este niño tendría que estudiar en la UNAM, porque la UNAM dice que no se puede y él ya trae todo. Ajá, y es que si los perritos ladran de cierta forma, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que trabajábamos justamente en sesión es que nosotros le atribuimos ese poder a algo que ni siquiera pues, sabemos de dónde lo sacaron, ¿no? Le decía, es que, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde lo sacaste?
pues de mis redes sociales. Y yo, Facebook pues, sí, 2020. ¿no? Increíble, ¿no? O sea, entonces justamente lo que fuimos trabajando fue eso. Desafortunadamente le tocaron los 2 temblores después de que trabajamos eso, pero me dijo, ¿sabes qué? Gracias porque me enseñaste cómo tenía que afrontarlo, ¿no? Dice, si hubiera sido otro momento, hubiera bajado corriendo, me hubiera puesto a llorar, hubiera pensado en mis familiares, etcétera, etcétera. Y esta vez me dice, lo pude controlar mejor, sabía que tenía que relajarme, que todo iba a estar bien, y pues lo pude sobrellevar, ¿no? Entonces justamente lo que trabajamos en terapia es cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones. Claro, le diste a la clave, ¿no? Acabas de mencionar la clave para resolver el estrés postraumático, que justamente es afrontar la situación, ¿no? ¿Cómo se vence un miedo? ¿Cómo se elimina un miedo? Enfrentándolo. Claro. ¿No? Entonces, de ahí surge esta terapia que se le conoce como terapia de exposición cognitivo-conductual, como todo lo que platicamos aquí, y es exponerlo a aquello que puede soportar o tolerar el paciente, ¿no? Aquello que no lo lleva a activar el pánico, aquello que todavía lo mantiene en esta zona de seguridad. Y te pongo un ejemplo muy clarito, ¿no? Que a mí me gusta mucho trabajar normalmente con niños o niñas que le tienen miedo a las cucarachas, ¿no? Okay, tenemos aquí una niña. Escucha el nombre, no la ve, pero escucha el nombre y ya empieza el estrés postraumático. Hace poco caminamos cerca de una. No, entonces, incluso hacemos asociaciones, ¿no? Este niño, me acuerdo mucho que trabajé con él, el estrés que tenía hacia las cucarachas, y veíamos que él le gustaba mucho comer jaiba, ¿no? Tú me dirás, ¿qué tiene que ver? Bueno, la jaiba tiene unos como patitas, ¿no? Que se parecen mucho a la cucaracha, ¿no? O sea, incluso no vuelvo a comer jaiba. Se ve a microscopio y se ven los mismos pelitos que tiene la pata de la cucaracha. Entonces, estuvimos hablando toda la sesión de la cucaracha y le dije, te voy a presentar una imagen. Y era la imagen completa de la jaiba, pero con zoom únicamente en la parte donde se veía la patita, ¿no? Entonces lo ve y me dice, es que me da mucho asco, es que ni siquiera la puedo ver, es que le digo, a ver, vamos a hacerla un poco más chica, ¿no? Vela un segundo nada más, te la pongo y te la quito, ¿no? A ver, y ya se la pongo y la ve y dice, se ve rara, ¿no? O sea, como que ya no lo vi como cucaracha, entonces todavía le quito el zoom y cuando le muestro que es una jaiba se queda así como, le tenía miedo a algo que no era una cucaracha. Y le dije, entonces, ¿dónde está el argumento de que le tengas miedo a esa patita que viste? Porque era la misma pata, ¿no? O en tu cabeza lo interpretó como la misma, pero ¿por qué tenerle miedo? Y ahí es donde vencemos esta idea, ¿no? De que tiene que haber una razón. El estrés postraumático tiene una razón de ser, ¿no? Me protege de alguna amenaza. Claro, ¿no? De que no me agarre desprevenido. Exactamente, pero en muchas ocasiones se crean amenazas que no son reales y ahí es donde podemos trabajar, ¿no? Entonces, ahí con la patita, bueno, pues eso no te va a hacer nada, ¿no? O sea, es realmente tocar esa patita, pues no te hace absolutamente nada, ¿no? Tal cual como acariciar a un perro, entonces te lavas las manos y ya. Entonces empezamos así a trabajar con eso, ¿no? Y entonces ya no lo aproximé a la imagen sino de una jaiba, sino ya ahora la imagen de la cucaracha como tal, ¿no? Y a ver, entonces, ¿qué te puede hacer esta imagen? Nada. O sea, te puede atacar, puede volar, no, pues es una imagen, es una foto, no hace nada, ¿no? Y entonces ya puede verla, ya puede tener esa aproximación y así nos vamos, ¿no? Poco a poco. Justamente el objetivo máximo de esta intervención es tener la exposición al evento real. Como en este caso con tu paciente, bueno, pues la exposición fue al hecho, ¿no? O sea, sí, realmente tembló y realmente lo vivió, pero ya tenía las herramientas para darse cuenta que estaba en una zona segura. Exacto. Y eso es lo más importante. Tenemos que evaluar la zona de seguridad, es decir, que realmente no existe un riesgo real, ¿no? Porque si yo le digo, es que pues con los temblores no pasa nada, ¿no? Y se le cae su casa, bueno, pues entonces la intervención no va a tener ninguna funcionalidad, ni ética ni profesional, ¿no? Claro. Entonces, si él está en una zona de riesgo, si realmente edificios aledaños se cayeron y está en esta situación, bueno, sí tendríamos que pensar en una movilidad, ¿no? En una situación de resguardo real, no solo en la intervención psicológica para que ya no le tenga miedo y ya, no, tendríamos que buscar algo que ayude realmente, ¿no? A combatir ese riesgo que está presente. Ya combatiendo el riesgo real, entonces ya ahora sí ya podemos trabajar el estrés como tal. Exacto. Ahora, algo que mencionas que es bastante curioso es que justamente cómo vamos enseñándole al paciente, ¿no? A perderle el miedo, incluso a no generalizarlo, ¿no?
lo que decíamos, pues a veces con cualquier movimiento pasa un camión y ya se siente que se siembra también la calle, ¿no? Y ya está temblando. ¿Que no sentiste? Está temblando. Y nada más es un camión, ¿no? Que va pasando y el camión como si nada. Entonces, yo creo que justamente es quitarle esa generalización, ese miedo generalizado, para que pues a ciertos estímulos sea los que reaccione, pero reaccione de forma correcta, ¿no? Sí, que se discrimine el estímulo de lo que realmente es, ¿no? Así es. A ver, el estímulo no es temblor, es algo parecido, se discrimina, ¿no? Así es. Ahora, la contraparte, ¿qué pasa si yo nunca voy a terapia y nunca trabajo este estrés postraumático? Ok, pues eso se le conoce como un estrés postraumático prolongado de larga duración. Pues viene un desgaste, ¿no? Viene un desgaste en muchos sentidos, muchísimos, ¿no? No acabaríamos en un programa de hablar de todos los desgastes que puede generar esto, pero vamos a algo muy sencillo. Se puede ver afectada la memoria, por ejemplo, ¿no? Funciones cognitivas básicas, la atención, ¿no? También a nivel inmunológico, el sistema inmunológico cada vez que se enfrenta a una situación de estrés se ve disminuido, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una situación de estrés recurrente que cada ratito estoy pensando y sintiendo esto, pues mi sistema inmune va a estar por los suelos, claro, ¿no? Entonces tengo una proclividad de enfermarme, a tener enfermedades recurrentes, ¿no? Una gripita y me pega. Muy probablemente sucedió algo parecido en la pandemia. Incluso había una propuesta de investigación de las muertes en la pandemia por pánico, ¿no? No es tanto que su organismo no aguantó el enfrentar la enfermedad, sino que el pánico que tenían hizo que su sistema inmunológico disminuyera y no tuviera la capacidad para enfrentar la enfermedad. Claro. Entonces, muchos casos hubo así. Para estudiarlos es muy difícil, por supuesto, pero también se encontraron algunos casos, ¿no? Incluso personas que fallecieron de un paro cardíaco cuando el virus todavía no estaba tan avanzado. Claro. ¿No? Entonces, por supuesto que la hipertensión, ¿no? Se puede presentar cuando tenemos estrés prolongado, ¿no? Eso sí ya está bien estudiado, ¿no? Que la hipertensión y el estrés, por supuesto, que están asociados. Entonces, en arritmias cardíacas también se pueden generar a partir de esto. En fin, el campo es enorme, ¿no? Pero sí es importante por eso que si yo identifico tener una secuela de estrés postraumático, atenderme inmediatamente. Eso claro. Sí es importante. Sí, justamente entrando en el tema de los temblores, hay muchos accidentes por caídas, pues sí, o sea, la gente que a veces se altera de más y entonces pues hay accidentes, ¿no? Propiciamos accidentes, entonces el desgaste físico y emocional que produce estar pensando en que va a pasar esto, va a temblar, ¿no? O va a pasar esto, ¿no? Me va a dar COVID, y que a veces hasta como que parece que más lo llamamos, ¿no? Sí. Y pues justamente, ¿no? O sea, no lo, ¿cómo decirlo? No lo trabajamos bien o no lo sabemos controlar y entonces se dan todo este tipo de situaciones desafortunadas, ¿no? Así es, totalmente. Pues sí, entonces justamente la recomendación es identificarlo, ya hablamos de los síntomas, ¿no? Si de repente voy en la calle y escucho algo y me empiezo a agitar, ¿no? Empiezo a hiperventilar, empiezo a sentirme tenso, ¿no? Entonces quiere decir que ya estoy teniendo síntomas de estrés postraumático, ¿no? Así es. A lo mejor yo digo, no me da miedo, ¿no? Pero escucho la alarma y empiezo, ¿no? O tengo tensión, o simplemente ni siquiera me había dado cuenta. Hay personas que tienen esto, ¿no? De repente están muy tensas y ¿qué tienes? Nada, ¿no? Bueno, es que estás muy tenso, ¿no? Entonces, eso también es un síntoma, claro. ¿no? Hay que aprender, hay mucho, ahorita se está haciendo una escuela de aprender a leer tu cuerpo, ¿no? Desde cómo tienes que comer, cuánta agua tienes que tomar, toda esa información está en tu cuerpo, simplemente siéntete, escucha tu cuerpo y ahí están las respuestas, ¿no? Entonces, si pasa algo y ves que tu cuerpo está tenso, te empiezas a agitar, empiezas a hiperventilar, tu ritmo cardíaco se acelera, todo esto, sensación de desvanecimiento en las piernas, ¿no? Justamente como decíamos, en el proceso de estrés la sangre se va al centro del cuerpo y por eso a veces las piernas se siente que están temblando, ¿no? O en algunos otros casos pues, la sangre está sobrecargada en las piernas y lo mismo, ¿no? Se sienten temblorosas porque están preparadas para correr, ¿no? Si me voy a quedar a luchar, se va al centro del cuerpo. Si me voy a correr, se va a las extremidades, ¿no? Así es. Entonces, por eso tenemos que aprender a identificar cuáles son los síntomas, cuáles estoy presentando y sí, atenderlos porque a largo plazo pues vienen este tipo de consecuencias. Así es. Pues ya lo saben, ya nos lo dijo el experto, lo que tenemos que hacer es aprender a conocernos para saber cuándo necesito acudir con un especialista.
Definitivamente. Y bueno, pues en CMP, Intervención Psicológica, tenemos especialistas en estrés postraumático. Hay un área de psicología de la salud que estudia cómo los factores psicológicos afectan a la salud física, ¿no? Lo que hablamos del corazón, la diabetes, ¿no? Está mucho esto de que de un susto te da diabetes. Así lo dicen, pero realmente es lo mismo, ¿no? Un estrés prolongado puede generar exactamente lo mismo. Claro. ¿Sale? El cáncer, ¿no? También ya está estudiado. Todos los días, día con día, se libra una batalla contra el cáncer. Todos los días, ¿no? Existen las natural killers, que es una parte del sistema inmunológico que se dedica a eliminar estas células que pueden ser cancerígenas. Todo el día está eliminando, ¿no? Pero si yo tengo una situación, una condición de estrés postraumático crónico, es decir, que todo el tiempo me siento estresado, pues el sistema inmunológico empieza a disminuir y las natural killers son de las primeras que el sistema inmunológico empieza a dejar de atender. Entonces, ¿dónde se va a disparar el cáncer? Claro, y hablar justamente de que el estrés postraumático a veces lo somatizamos, ¿no? Esto quiere decir que a veces ya nos afecta, no sé, pienso en un temblor y la panza se me hace chiquita, ¿no? Sí. Etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí nuestro cuerpo es una señal de alarma de que tengo que hacer algo ahí, ¿no? Claro, gastritis, que después se puede convertir en una úlcera, cáncer, ¿no? Una colitis nerviosa. En fin, por supuesto que ya tenemos mucha luz de cómo las cuestiones emocionales, principalmente el estrés, afecta a la salud física. Entonces, hacerle caso y atendernos. En cuanto yo tenga esta situación, pues atenderlo. Incluso si no es una situación de estrés postraumático, si todo el tiempo en el trabajo estoy estresado, o si que la escuela, los niños, el trabajo, el quehacer, la casa, la familia, y estoy así todo el tiempo, también sería bueno meterle un frenito, ¿no? Para descansar y atenderse también, porque si no, eso también puede generar las mismas consecuencias. Claro, no solamente cuenta con el estrés postraumático, también con otros tipos de estrés. Con el estrés continuo, ¿no? Cotidiano. Así es. Ahora, platícanos en dónde podemos agendar una cita contigo. Claro, en CMP Intervención Psicológica, en nuestra página de internet www.cmp Intervención Psicológica, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en todas tenemos el canal de atención. Y bueno, también ahí pueden encontrar el número de WhatsApp directamente del centro y ahí pueden escribir también. Así supuesto. Es. ¿Y en dónde tenemos sedes? Tenemos sedes en Nezahualcóyotl, en Roma Sur, en Monterrey 243 y en Nezahualcóyotl estamos en Colonia Esperanza, calle 5, número 267. Así es. Entonces, si ya lo saben y necesitan acudir con un especialista, pues vamos a CMP Intervención Psicológica. Claro que sí, atender su salud psicológica es muy importante y también hay que transitar hacia un cuidado de la salud de primer mundo, ¿no? En el primer mundo se le apuesta mucho a la prevención, en el tercer mundo se le apuesta a la atención, ¿no? Ya cuando está el problema, pues ya lo atendemos. Y ahí es mucho más difícil, mucho más caro, más difícil de sanar. Bueno, en ocasiones enfermedades crónico-degenerativas no tienen cura, ¿no? Entonces mejor evitarlas y para eso es la prevención. Si yo prevengo es muy barato, es muy económico, estoy a buen tiempo y me evito muchos problemas. Entonces vamos a transitar, es una invitación que hace CMP para que transitemos a la cultura de la prevención. Así es, y cómo prevenimos yendo al psicólogo, porque no solamente es bienestar físico, sino también bienestar emocional. Claro, y muy importante que si asisten a terapia, que el terapeuta conozca de esto justamente, ¿no? De enfermedades crónico-degenerativas y de cómo la salud psicológica afecta a la salud física. Así es. Pues una vez más se nos acaba el tiempo, pero bueno, pues fue una conversación muy, muy satisfactoria, muy rica, ¿no? Muy hablar de esto. Entonces, pues ya lo saben, si necesitan acudir con un especialista, estamos en CMP Intervención Psicológica. Así es, con gusto los atenderé. Así es. Nos vemos el próximo miércoles en un programa más de Con Psicología. Nos vemos. El sábado 15 de octubre, Salón Los Ángeles, Lerdo 206, Colonia Guerrero. Espectacular bailazo con la presencia de la Orquesta Calavera. Además, Mauro Duque, César Sala. Ahora mi ritmo es mejor. Sí, el sábado 15 de octubre en el Salón Los Ángeles. Venta de boletos en taquillas del lugar. Corre ya por tu preventa, 300 pesitos. Taquilla, un poco más. Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México.